hacia dicha población. Digo entonces que la identidad étnica de los afrodescendientes, dicho entre comillas, si es que podemos llamarla de esta manera, es una construcción social de carácter configurante que difiere de región a región y hasta de persona a persona. La identidad no es un tema sencillo de definir. Se trata de un concepto que necesariamente nos remite al espacio simbólico donde ésta se construye, es decir, a la cultura. Según Gilberto Jiménez, los conceptos de cultura e identidad se encuentran estrechamente interrelacionados, por lo que ambos conceptos son indisociables. Según este autor, la primera función de la identidad es marcar fronteras, límites entre unos otros y los otros. La construcción de una identidad es un complejo proceso que se crea a partir de repertorios culturales específicos que se comparten y se recrean en un contexto histórico, geográfico y social particular. Con este objeto, y en coincidencia con la declaración por parte de la UNESCO de que 2011 es el año de los afrodescendientes, el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dispuso el ejercicio de un sondeo de carácter no cuantitativo que busca aportar datos que asumen argumentos a la comprensión de esta problemática. Su propósito central es el de conocer la autoadscripción étnico-racial de la población que se supone afrodescendiente en México. Ello con todos los riesgos y desventajas que implica. Debe partir de un marco analítico que considera la forma en que ellos construyen su identidad. Tal estudio no debe enfocarse exclusivamente en la identidad pública o colectiva, en este caso la denominación de afrodescendiente o afromexicano, la identidad pública o colectiva que se ha otorgado a dicha población, y con lo cual, como se ha sostenido en líneas anteriores, muchas veces las personas aludidas no se identifican necesariamente, es decir, deberá de partir de diferentes maneras en que han constituido y reconstruido su identidad. Así, en lo que a los afrodescendientes corresponde, se ha observado que las denominaciones varían con el paso del tiempo, desde la identificación de los negros hasta el uso de muchos otros términos como mulato, sambo, pardo o moreno, que fueron las denominaciones que con mayor frecuencia dieron los empadronadores hasta finales del siglo XVIII. Especulamos con un buen grado de certeza que las denominaciones cambiaron al paso del tiempo, como lo muestra la última de las mencionadas, la más usada hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, adjetivo dado por el Estado a una de por sí compleja identidad derivada de la miscigenación entre africanos, indígenas y blancos, y que es a la vez muestra de la neutralidad identitaria con que el Estado liberal ordena la desaparición de las identidades de calidad en sus instrumentos de consulta censal. Decisión que marginara su identidad y su cultura. Se comenzó entonces a comienzos del siglo XIX a usar el concepto neutro de trigueño, entre muchos otros eufemismos, para referirse a esta población que en el fondo tenía como propósito acercar a esta población a la idea de igualdad y reconstruir los valores e imaginarios de la ciudadanía. En un resumen crítico, se puede decir que a más de 500 años de historia, la sociedad virreinal primero y la liberal después, los individuos que la integraban fueron ubicados de acuerdo con la situación brindada por el Estado, la legislación y la sociedad correspondiente, asignándoles una identidad frente a las instituciones y la sociedad misma, sin que ellos, por voluntad o convicción, buscaran una propia. Cabe aquí la pregunta: ¿se practicaba en ese entonces lo que ahora denominamos discriminación? Si partiendo de la definición más simple, que considera a la no igualdad de oportunidades, esta sí se ejercía a pesar del reconocimiento que el Estado y la sociedad brindaban a las corporaciones, primero a los individuos y posteriormente a las instituciones. Más aún, desde una interpretación rígida,
podría decirse que la población africana y afrodescendiente era estigmatizada con propósitos definidos que los marginaban, aunque en Nueva España, México, excepcionalmente se les brindó algunos derechos y reconocimientos a partir de su exclusión. Por otra parte, hay que considerar como parte del horizonte de invisibilidad de la población afrodescendiente los argumentos elaborados desde la intelectualidad científica, dicho entre comillas. A este respecto, la postura adoptada en México con respecto a la migración extranjera inclinó el fiel de la balanza hacia los europeos, que sí eran considerados portadores, entre comillas, de civilización, al contrario de lo que se pensaba de los africanos y sus descendientes. Entre los años 1821 y 1810, la dialéctica entre el discurso y la práctica de lo político y lo social redujo las prácticas de identificación a la mera casuística y se impuso un discurso unitario y centralista apabullante del mestizaje, en el que se repudió lo hispano, se ignoró lo africano y se rescató lo visible de los indígenas con el fin de dar rostro a la nueva nación mexicana. De las interrogantes anteriores, una de las más inquietantes se refiere al número de quienes se consideran herederos de este pasado. Hasta hoy, cualquier cifra que se haya mencionado sobre su número en el total de la población regional o nacional es meramente especulativo. Nunca en la historia de los censos hechos en México ha sido incluida una pregunta con esta intención. Tampoco existen estimaciones de su dimensión hechas a partir de metodologías confiables. Como se adivina de lo antes planeado, su cuantificación y localización depende antes que nada de su identificación, y con ello se plantea una especie de dilema circular para el que por el momento parece no haber respuesta. Es, por decirlo de alguna manera, la serpiente que se muerde la cola. Lo positivo del dilema se halla en la respuesta dada por la investigación de las historias de esta población, que paulatinamente van dando los tabiques con los cuales cimentar y construir una identidad particular por parte de estas mismas comunidades. Gracias.